Ok, muy bien, pues nuevamente un gusto saludarlos desde acá, desde México. Soy el doctor Hugo Torrano, soy ortopedista con entrenamiento en alta especialidad en cirugía de pie y tobillo. Y pues bueno, yo trabajo en la ciudad de Cuernavaca, que es una ciudad al sur de la Ciudad de México, en esta clínica que es dedicada a pie y tobillo exclusivamente. Soy miembro de la Sociedad Mexicana de Cirujanos de Pie y Tobillo y del Colegio Morelense de aquí de la especialidad. Y pues sin más, pues vamos a darle, como decimos acá. Y pues prácticamente lo que vamos a estar hablando es de imagen, que es lo que ya han estado viendo, de lo que han estado platicando, de lo que han estado aprendiendo todos ustedes. Y pues recordar siempre que la imagen es una representación visual de algo más, ¿no? Como una fotografía, como un dibujo. Se compone de varias formas, de varias estructuras, nos va a dar perspectivas, nos va a dar diferentes posiciones a través de nosotros las cuales podemos interpretar los datos que esta imagen nos da. Entonces, esto es algo bien importante que yo creo que tenemos que tener en cuenta. Una cosa es como tal la imagen, pero la imagen no es nada sin la interpretación que nosotros le damos a esos datos. Puede ser una imagen hiperrealista, como una fotografía, ¿no? Si nosotros vamos a una ciudad y tomamos una foto y se la mostramos a alguien más, pues bueno, claro, se va a ver tal cual las estructuras, pero puede ser que nosotros vayamos a esa ciudad y nos dan nuestros 5 minutos de artista y queremos hacer un dibujo, pues ese dibujo puede no ser tan fiel a la realidad, pero pues es nuestra interpretación de los hechos y la persona que lo vea, a su vez, esto es algo importante, va a interpretar entonces también esa imagen según sus experiencias, según su conocimiento y según su percepción. Esto nos va a dar que tengamos una perspectiva bien distinta según el tipo de imagen que estamos viendo y también según la persona que está viendo la imagen. Entonces, todas las metodologías y todas las formas que nosotros tenemos, ¿no? en medicina para poder obtener imágenes, pues va a ser básicamente esto, de diferentes, con diferentes técnicas, diferentes aparatos, y la persona que las interpreta, desde nuestro colega el técnico radiólogo hasta el médico especialista en imagenología, hasta todas las especialidades, en mi caso ortopedia, va a ser tal vez un poco distinta la apreciación que tengamos de una misma imagen. Por eso también se han desarrollado tantas diferentes técnicas de imagen, ¿no? Desde los simples rayos X, que voy a dar por entendido que ya han visto de qué trata esto, de cómo surge, etcétera. Y pues ahora el eco que estaba escuchando al final de nuestro ponente pasado, y pues en este caso hablarles un poco de lo que es la tomografía en general y pues en específico en mi área que es la ortopedia, porque también la tomografía se puede utilizar en otras especialidades, ¿no? Y básicamente todas las imágenes en medicina nos van a servir para confirmar o descartar sospechas de lo que sucede. Y pues bueno, aprovechando que el país anfitrión de este curso, pues es Ecuador, me gustaría poner un ejemplo muy sencillo en esto de las imágenes y pues felicitarlos por un excelente inicio de Copa del Mundo histórico también con una derrota a un anfitrión y pues con un delantero que pues también hay que decirlo, juega que en México es campeón goleador con el Pachuca, ¿no? Entonces, una imagen, digo, esta no es la imagen clara, ¿no? Del primer gol, en donde nosotros podemos observar la posición de los jugadores y saber si sí fue fuera de lugar o no fue fuera de lugar, si se tuvo que haber anulado ese gol o no se tuvo que haber anulado. En lo personal creo que no, pero bueno, como les decía, la perspectiva de la gente que lo ve puede ser distinta en base a varias cosas, inclusive a otros intereses, ¿no? Pero también podemos tener imágenes como esta, ¿no? En donde lo que les platicaba es una imagen subjetiva, en donde hay una representación con unos datos extras ahí, en donde no sabemos si sí, si no, si vamos a creerle a la imagen según la representación artística que pusieron o no, pero pues a final de cuentas lo importante es el resultado final y la conclusión a la que se llega con todo esto. Y lo importante también es que nos apoyemos entre colegas y entre especialistas para poder llegar a un resultado exitoso, ¿no? Como esto que estamos viendo acá. Y bien, quiero también empezar ahora sí ya con la parte seria de la charla, recordando que para nosotros evaluar la anatomía tenemos que pensar siempre en que el objetivo del estudio es el cuerpo humano y el cuerpo humano para nosotros poderlo describir y apreciar necesitamos ponerlo en una posición que es la posición anatómica, que yo creo que ya muchos de ustedes conocen y saben, pero solamente para recordarla, pues es esta que se presenta en las imágenes y esta posición nos va a dar la perspectiva o la relación para nosotros poder describir la normalidad de los casos y poder identificar la normalidad en la mayoría. Ahora, siempre hay un excepto, ¿no? Y en este caso, en la excepción son casos de trauma en donde el paciente llega en una camilla politraumatizado, se mete a un tomógrafo, se mete a una sala de rayos X y pues no es posible tal vez acomodar al paciente para poder tener esta perspectiva, pero bueno,
en general se intenta para poderlo describir. Y entonces, los rayos X convencionales solamente nos van a dar 2 dimensiones basadas en estas posiciones y en las proyecciones que nosotros solicitemos, obviamente. Pero en tomografía, ahorita vamos a platicar, ahora sí que la parte un poquito aburrida de la plática va a ser la historia, ¿no? Y de qué trata para poderlo entender más adelante, la parte divertida, que ya va a ser ver muchas imágenes de tomografía. Que también, además de la posición anatómica, tenemos que recordar lo que son los planos, ¿no? La planimetría y la orientación, que en general son 3 planos que nosotros utilizamos para dividir, ¿no?, al cuerpo, que son el plano sagital, que es un plano que pasa exactamente por la línea media, dividiendo a la estructura que nosotros estamos estudiando en 2 lados, ¿no? Un lado izquierdo, un lado derecho. Aquí me salté al punto 2, pero bueno, regresando al plano coronal, que sería el plano que pasa a través del centro del cuerpo, ¿no?, en el sentido lateral, dividiendo al objeto de estudio en anterior y en posterior. Y por último, un plano transversal, que lo que va a hacer es un plano que va a atravesar el eje longitudinal de la estructura que estamos estudiando para dividir al cuerpo, en este caso, en superior y en inferior. Ahora, estos planos en la tomografía no van a ser absolutamente así como los estamos presentando en la imagen. La ventaja de la tomografía, probablemente ya hayan escuchado, que se hacen diferentes cortes. Y estos cortes lo que van a hacer es que estos planos van a recorrer, ¿no?, en las estructuras que estamos estudiando. En todos estos ejemplos no les dije el cuerpo porque claramente en una tomografía pues nosotros vamos a aislar una parte del cuerpo para estudiarla y entonces aplicar ese plano, ya sea por ejemplo a la cabeza, ¿no? Y podemos tener cortes en el plano coronal, cortes en el plano sagital y cortes en el plano transversal que nos van a permitir identificar estructuras distintas y de la misma forma en cualquier otra parte. En las extremidades, por ejemplo, no hay tal cual una parte superior e inferior si nosotros tenemos un plano transversal como centro del estudio, sino una parte proximal, que es que se aproxima al tronco, y una distal, que es que se aleja del tronco, pero pues básicamente es lo mismo, ¿no? Entonces, dicho esto, pues vamos a entrar en materia de lo que es la tomografía axial computarizada, que es el nombre completo de este estudio, y esta imagen que tenemos es una imagen que pues es ahora sí que de lo mejor que podemos obtener con esta técnica, ya que en base a todos los cortes y a todas las imágenes que se obtienen, podemos hacer una reconstrucción tridimensional del caso, ¿no? En este caso es un cráneo, bueno, parte de un cráneo, la parte cervical, ¿no?, la parte más superior de la caja torácica, ¿no? Y bueno, ¿qué es la TAC? La famosa TAC o tomografía axial computarizada, como les decía, es una técnica de diagnóstico que utilizamos en donde el nombre lo podemos desmenuzar en tomos, que significa corte, lo que platicaba que se hacen diferentes cortes o secciones, y grafía, que pues es la representación gráfica, y axial significa relativo a eje, y qué eje o plano, pues los que ya estuvimos comentando hace rato, que son el coronal, sagital y pues el transversal. Y esta es una imagen que al principio a mí me costaba un poquito de trabajo entender porque pues no está muy claro que esto es la cabeza, esto es la nariz, esta es la oreja, se supone que este triángulo es el ojo, esta es la boca, una persona muy seria, este es el cuello, ¿no? Este sería como el tórax y este otro curva el brazo, ¿no?, estando acostado, ¿no? Los pies estarían acá abajo. Entonces aquí está representando cómo más o menos en el estudio de tomografía las imágenes se van a ir obteniendo, yo les digo, como si fueran la rebanadora de este jamón de carnes frías, ¿no? Por slices, que aquí le llaman, o rebanadas, que son los cortes en donde caería, y en este caso serían cortes transversales del cráneo, ¿no? ¿Cómo inició todo esto? Pues el primer aparato fue desarrollado por Sir Gottfried Newbold-Hounsfield y por otro colega, que compartieron el Premio Nobel de Medicina en 1979 con el desarrollo pues, de esta técnica que ahorita comentamos cómo es. Previo a esto solamente existían rayos X, y los rayos X ya en medicina se empiezan a utilizar a principios del siglo XX. Finales del siglo XIX, principios del siglo XX ya a utilizarse de manera pues relativamente más frecuente. Entonces de esto tenemos que nosotros pensar que eran 80 años que no había manera de ver otra forma que los rayos X, ¿no?, convencionales. Los tomógrafos de aquel entonces tomaban hasta 180 imágenes separadas por un grado, ¿no?, para cada sección, y se repetía el proceso y así, ¿no? Hoy en día, pues es un poquito diferente y ahorita vamos a platicar. La imagen entonces va a ser una visualización de un corte fino del cuerpo desarrollada a partir de múltiples rayos X, tal cual. Entonces, ¿de qué se trata?
de tomar rayos X a diferentes distancias y a diferentes, digamos, ¿cómo se puede decir? Posiciones para poder obtener estos cortes. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente aquí dentro del aparato de tomografía y emitimos el rayo, ¿no? Podemos obtener un corte transversal que sería más o menos al nivel que lo está marcando la flecha, que es como nivel pues del abdomen superior. Podemos identificar ciertas estructuras en el corte que pues ya veremos, ¿no? Los métodos entonces se necesitan los rayos, ¿no? Para la exploración tomográfica con una fuente, detectores y dispositivos asociados montados en una carcasa que le llaman gantry, que se va a mover mecánicamente para generar la imagen y casi siempre se mueve alrededor de la estructura que queremos estudiar. Más o menos en este esquema se puede ver, ¿no? Cómo está el tubo de rayos X, el rayo va a pasar por la estructura que queremos estudiar, los detectores van a tomar solamente, digamos, en esa parte y se va a transferir a la computadora y, bueno, visualizar en el monitor. Y entonces la ventaja de esto es que puede ir rotando y también puede ir en sentido cefálico, en sentido caudal, para ir obteniendo todas estas cortes y estas imágenes. Más o menos esto es un esquema de un tomógrafo, ¿no? Típico, está el gantry, ¿no? Todo esto que tiene los sistemas, la camilla, la consola, la computadora, ¿no? Etcétera. ¿Cómo se reconstruye la imagen en una tomografía? Entonces, la estructura interna de un objeto se puede reconstruir a partir de múltiples proyecciones o múltiples imágenes, que es lo que nosotros les llamamos cortes, ¿no? Por ejemplo, aquí sería el resultado en imagen de una sola incidencia o proyección que sería vertical a 90 grados, ¿ok? Es un esquema, ¿no? Por ejemplo, si fuera esto un muslo, ¿no? El color negro sería el centro, que sería el hueso, el fémur en este caso, y en la parte gris una densidad un poco menor, que serían todos los tejidos blandos. Entonces, quiero recalcar ahorita que la tomografía, como se basa en rayos X, las imágenes las toma a partir de densidades de tejidos, y estos tejidos, los más densos, pues son los huesos, que es lo mismo, es el mismo principio básico de los rayos X. Entonces, la tomografía va a ser un estudio en donde nos va a dar una mucho mejor imagen de lo que son los componentes óseos de las secciones que estamos viendo que de todos los tejidos blandos. Aún así, como hay diferentes densidades en los tejidos blandos, podemos ver sombras distintas, pero no los vamos a ver tan bien como, por ejemplo, en otro tipo de estudio que es la resonancia magnética, que me imagino que después verán, o si no es que ya lo vieron. Bien, entonces, al momento de nosotros obtener este corte, pues se va a, ¿cómo se puede decir? Invertir, o se va a rotar, o se va a poder manipular de la manera que nosotros queramos en la computadora, ¿no? Igual, si nosotros pasamos el aparato para acá y tomamos una proyección de este lado, va a ser otra vez una sola incidencia en un ángulo de 180 grados en la horizontal. Pero, por ejemplo, si tenemos dos imágenes, ¿qué va a pasar? Se van a combinar ambas y van a dar una imagen resultante que sería la del centro, un poco más específico, pero con un perfil diferente. En este caso sería un cuadrado porque son dos dimensiones. Pero ¿qué pasa cuando ya empieza esto a rotar? Por eso el aparato de rayos X en el gantry rota alrededor de la estructura. Que entre más ángulos distintos tengamos de obtención de esas imágenes, pues mejor va a ser la resultante, ¿no? De la imagen, ¿no? Y pudiendo obtener entonces, si nosotros tomamos como por ejemplo eso que estuviera rotando en una cabeza, pues al rotar alrededor de todo esto sería un corte transversal, ¿no? De un cráneo, ¿no? Más o menos a nivel de base de cráneo, en donde estaríamos viendo aquí la fosa posterior, el cerebelo, aquí parte de los lóbulos temporales, ¿no? Aquí sería, estos son los ojos, ¿no? La nariz, toda la parte de la cavidad nasal, y entonces todas las imágenes que se ven más intensas o de un color rojo, perdón, estoy viendo las letras, de un color blanco intenso o brillante, le dicen algunos, son los componentes meramente óseos, y todo lo demás sería tejidos blandos que, como les decía, según su densidad también podemos ver diferentes tonos de gris, sin ver el detalle que podríamos ver, por ejemplo, en una resonancia, ¿no? ¿Qué usos le podemos dar entonces a la tomografía? Pues como se pueden imaginar son muy variados, ¿no? Y podemos ver con una precisión muy buena el interior del cuerpo en 2 o hasta 3 dimensiones si tenemos la capacidad de reconstrucciones para poder hacer un diagnóstico, ¿no? Y poder complementar nuestras sospechas clínicas. Como les decía, siempre la perspectiva del médico pues es bien importante, y estos estudios se deben de hacer ya con una
base clínica con un estudio para poder corroborar o descartar una sospecha, ¿no? Por ejemplo, en la cabeza lo utilizamos para identificar hemorragias cerebrales, tumores, en pulmones para ver patrones fibrosos, también tumores en abdomen, por ejemplo, los cálculos renales que tienen más densidad mineral, pues se pueden ver, ¿no? Bastante claros, ¿no? En cuestiones de pancreatitis, apendicitis, se ven otros signos. Y en los miembros se utiliza para obtener imágenes de las fracturas complejas, que es cuando más lo utilizamos, sobre todo a nivel articular. Ahí se salió. Venga, entonces, en ortopedia, que bueno, es el área a la que yo me dedico y en la cual me pidieron que les hablara un poquito más al respecto, pues en ortopedia lo que nosotros utilizamos o lo que nosotros estudiamos es el sistema musculoesquelético, ortopedia y traumatología. Yo creo que en todos los países hispanohablantes es un sinónimo, aunque bueno, hay unas cuestiones que todavía puntualizar, porque traumatología, los traumatólogos que actualmente, por ejemplo, ostentamos ese título aquí en México, no vemos trauma de cráneo, ni trauma abdominal, ni trauma torácico, ¿no? Eso se deriva a otras especialidades, por lo cual es un poquito ambiguo el uso del término. Pero bueno, retomando el tema, vemos sistema musculoesquelético, desde las deformidades que pueden ser congénitas o crónicas, ¿no? Ya sea una persona que nazca con alguna deformidad y que se tenga que diagnosticar, inclusive tratar desde edad temprana, hasta deformidades crónicas que por la mala alineación, el mal uso o malas condiciones de la vida del paciente se deformó, causándole una discapacidad y que también se puede arreglar en adultos mayores, por ejemplo, o en lesiones, ¿no? Musculoesquelético también se puede lesionar, que pues es lo más frecuente que se ven en urgencias. Son fracturas, luxaciones, esguinces, etcétera, etcétera, y todo lo que esto conlleva, pues de manera crónica, ¿no? Que es lo que vemos también en la consulta y que en algunos casos se tiene que operar, en otros no. Pero todo esto, análisis, es muy importante, aparte de la clínica, contar con imágenes como las que estamos describiendo, ¿no? Eh, el acceso a algunos de estos estudios es un poco complicado por los costos. Entonces, nosotros tenemos que ver qué estudios le vamos a pedir al paciente y solamente pedirle los que creemos que nos van a ayudar y no pedirle la batería de estudios completos, así de resonancia, tomografía, rayos X, eco, PETs, ¿no? O sea, siempre tratar de conocer, ¿no? Qué estudios y cómo funciona cada estudio para poder observar lo que nosotros queremos observar o descartarlo. E inclusive a nosotros como ortopedistas muchas veces en trauma principalmente nos sirve para hacer una planeación quirúrgica. Si yo sé que es un paciente que probablemente, voy a poner como ejemplo una resonancia también ahora, tiene un problema ligamentario, ¿no? Como por ejemplo en fútbol la ruptura de cruzados, se va a pedir una resonancia que es en donde yo sé que sí se ven los ligamentos de manera detallada para poder corroborar el diagnóstico y poder planear su cirugía, o en el caso, ya regresando a la tomografía, de una fractura, ¿no? Podemos ver cómo es el patrón de la fractura para ver cuál es la mejor manera de solucionarlo, ¿no? Y pues hay técnicas especiales ya dentro de la tomografía, no es un solo tipo de tomografía, hay varios tipos. Por ejemplo, las tomografías en carga, que ahorita en Latinoamérica, creo que solamente en Chile existe un tomógrafo en carga, pero bueno, otro tipo de equipos cada vez más nuevos, que es uno de los que les voy a platicar, que es que es el de ascónico, ¿no? O Cone Beam, que es uno de los que funcionan mejor en sistema musculoesquelético. Y esta información la tomé de un estudio que hicieron en Barcelona en el año 2018, en donde querían pues precisamente comprobar, ¿no? Que este Cone Beam es mejor para musculoesquelético, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Pues que más que un haz lineal, ¿no? Lo que estábamos viendo para tomar los cortes, tiene un haz cónico, ¿no? Entonces, más o menos aquí ya tenemos un esquema un poquito más, pues claro, ¿no? De cómo sería la emisión de este haz de rayos X, y entonces pueden tener y se pueden obtener cortes mucho más, con más información que al momento de interpretarla por los especialistas en las computadoras, pues nos pueden brindar imágenes pues mucho mejores, ¿no? Entonces tiene esto varias ventajas, que tiene mayor resolución y tiene menos dosis de rayos X, porque pues ese es otro punto a comentar, ¿no? Los rayos X simples pues es una sola emisión de rayos, pero el tomógrafo pues está emitiendo de manera continua, ¿no?
pues estas emanaciones radiactivas que pueden ser nocivas a largo plazo. Obviamente a un paciente por hacerle una resonancia no le va a pasar nada, pero bueno, si podemos minimizar estas dosis de rayos X, pues es mejor tanto para el operador, ¿no? Que es el que está ahí expuesto todo el tiempo, como para el paciente. Y en este caso, pues bueno, este cone beam, este ascónico, pues por la forma del cono hace que necesite menos dosis de rayos X, ¿no? Pueda crear imágenes en 360 grados para reducir esta dispersión de la imagen. ¿Qué quiere decir esto? Que es cuando las imágenes se ven como borrosas o no muy claras. Y los artefactos, ¿qué son los artefactos? No sé si en rayos X también ya se los comentaron, pero cuando hay algún otro objeto que interfiere con la adquisición de la imagen, se les llama artefactos y muchas veces, por ejemplo, cosas metálicas pueden hacer artefactos, entre otras, y por eso cuando entran a rayos X simple o a estos estudios se les pide que se quiten la ropa, que se quiten todo lo metálico que tienen, ¿no? Para poder obtener las imágenes de mejor forma. ¿Qué desventajas? Pues que tiene poco contraste tisular en partes blandas, pero como regresamos a lo del estudio, y precisamente este ascónico, pues nos ayuda más en ortopedia y traumatología porque lo que más vemos en tomografías son estructuras óseas, es decir, huesos. Cuando nosotros queremos ver otro tipo de tejidos blandos, pedimos más bien ya resonancias, ¿no? Bien, y entonces, pues bueno, llegamos a la parte divertida porque vamos a ver un montón de imágenes eh, para pues más o menos ejemplificar qué se puede ver en rayos X en tomografía. Y pues me gustaría que si alguien va teniendo alguna pregunta o va teniendo alguna duda, pues yo no tengo ningún problema que puedan estarlo preguntando por el chat, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una artro TAC de este tipo de un codo, ¿no? Aquí tenemos la parte distal del húmero en un corte coronal, en donde podemos ver cómo se ensancha la parte distal del codo, cómo se alcanza a ver un poco de la fosa olecraniana, cómo se ve la superficie articular perfectamente pues estructurada, ¿no? En donde se ve la tróclea y se ve el capitelo, en donde se articula en el capitelo la cabeza del radio, que es la parte proximal del radio, y aquí la tróclea, en el surco de la tróclea se inserta la parte proximal del cúbito y cómo se ve perfectamente bien la superficie articular y pues todo el parénquima óseo en este corte, ¿no? Y esto sería una vista en un corte sagital, ¿no? En donde también se está viendo ahí la cabeza radial, ¿no? Y el capitelo, ¿no? Esto sería la parte anterior. Nosotros eso lo podemos deducir si nos acordamos de nuestra anatomía, porque el capitelo, toda la parte articular del húmero distal, pues se proyecta hacia la parte anterior, ¿no? Entonces ahí nos podemos orientar sin necesidad de marcadores, ¿no? En estos casos, muchas veces se le puede poner algún medio de contraste intraarticular para poder ver si hay fugas, si hay rupturas en la cápsula en caso de luxaciones o también podemos nosotros evidenciar hacia alguna lesión ligamentaria o articular sin la necesidad de una resonancia, aunque es un poco complicado, ¿no? De este lado y acá abajo pues ya tenemos más bien manos, ¿no? Entonces tenemos aquí cortes coronales de la mano en donde podemos ver en la muñeca pues toda la articulación radiocarpiana, el escafoides, ¿no? Aquí podemos ver, está señalando, ¿no? Que se ve una interrupción en la parte del fibrocartílago triangular, que es la estructura que termina de hacer la relación con la articulación del carpo, ¿no? De la hilera proximal de los huesillos del carpo, ¿no? En donde aquí, al momento de ver otro corte, pues se observa una filtración, ¿no? Tal vez de ese líquido de contraste que pudieron haber puesto hacia esa zona articular donde no se debería filtrar, ¿no? Esto es algo más o menos similar. Esta es una vista lateral, que sería un corte sagital. Y pues bueno, ya buscando patología ósea como tal, pues una fractura, ¿no? Un metacarpiano se vería de esta forma en una tomografía. Esto también sería un corte coronal de la mano, donde podemos pues ver claramente como si estuviéramos cortando, ¿no? En un canal longitudinal el metacarpiano, se alcanza a ver perfectamente bien todo lo que es el canal medular del hueso, cómo se ve toda la parte esponjosa en la epífisis distal y proximal, aquí en la base, ¿no? El patrón reticular que tiene ese hueso esponjoso ahí, y cómo siguiendo la cortical se ve claramente, ¿no? La fractura del metacarpiano, en este caso del quinto metacarpiano. Pero si nosotros vamos más adelante o más hacia atrás en los cortes, podemos ver cómo se comporta esa fractura, ¿no? Podemos ver cómo la fractura, por ejemplo, está más desplazada, tal vez aquí no me queda muy claro cuál es dorsal y cuál es ventral, pero también inclusive que hay una laja suelta, ¿no? De una cortical medial, ¿no? Ahí en esa mano, y que hay una impactación o una angulación hacia la parte lateral, ¿no? Y todo eso nos ayuda pues para planear la cirugía, a ver si es posible que este paciente se pueda poner una férula o alguna inmovilización y que pueda consolidar de manera adecuada sin tanta angulación, o si es necesario pues operarlo, ¿no? Para reducir esa fractura.
Por ejemplo, aquí tenemos estudios de resonancia para que vean, ¿no?, cómo se ve la resonancia, ¿no?, cómo se ve el menisco, ¿no?, para hacer la comparación un poquito, ¿no?, cómo se ve aquí las líneas, donde hay fracturas meniscales, por ejemplo, aquí en la parte retropatelar, cómo se ve diferente, ¿no?, pero esto es en una artrotac, ¿no?, con un beam de rodilla, como en comparación con la resonancia, pues este tipo de TACs, de tomografías, pues ya compiten directamente, ¿no? La resolución de las imágenes pues es muy, muy, muy buena. Aquí estamos viendo básicamente la misma lesión, aquí en un corte sagital en la resonancia, en donde se ve, ¿no?, la ruptura, ¿no?, que está hacia la cara inferior, y aquí también se ve en el corte coronal, ¿no?, más o menos ya con la técnica de imagen de esta tomografía que es muy buena. O por ejemplo aquí en un tobillo en donde tiene una lesión osteocondral inestable, ¿no?, aquí en la parte del domo talar, en la esquina medial. ¿Cómo sabemos que es la esquina medial? Pues porque es la parte donde está el maleolo tibial, ¿no?, la parte del peroné de la fíbula está acá, maleolo fibular, y entonces podemos ver cómo toda la parte de la esquina medial pues se ve diferente que el resto del parénquima óseo, ¿no? En otro de los cortes o en otra de las secuencias, pues podemos corroborarlo. Y también nosotros sí vemos, por ejemplo, que es un corte transversal o axial, donde podemos ver la superficie, ¿no?, que esta lesión abarca, ¿no?, y la profundidad, ¿no?, que esta lesión abarca. En este caso es una estable, ¿no? Es un inestable porque pues tiene un componente articular directo, pero aquí, por ejemplo, podemos ver que es estable porque el contorno del cartílago articular pues está regular, ¿no? Pero sí se ve ahí su lesión subcondral. Y bien, cuando nosotros queremos entonces este tipo de imágenes en tercera dimensión, lo que hace el equipo es reconstruirlo a base de todos los cortes que nosotros, o bueno, que el aparato y que los técnicos realizan. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos una masa, ¿no?, en la tibia proximal, esto es una reconstrucción de un ataque de rodilla, podemos ver que aquí hay una masa prominente, ¿no?, en la metáfisis proximal de la tibia, ¿no?, que está en la parte anterolateral, más o menos anteromedial, probablemente, y pues que correspondería a un osteocondroma por la localización. Ahora, aquí como es una reconstrucción, la característica tal cual del tejido pues no es como en vivo, ¿no? Pero bueno, es una representación gráfica muy buena de pues el defecto, ¿no?, y que en este caso es un tumor benigno. O por ejemplo, aquí un osteocondroma en un metatarsiano también es una reconstrucción de los metatarsianos. Este es un corte coronal del pie, donde podemos ver aquí en el cuarto metatarsiano como toda la diáfisis distal pues está completamente deformada o destruida por este osteocondroma, y aquí podemos ver hacia dónde se desplaza, ¿no? Si tuviéramos solamente esta imagen, pues probablemente sería un poquito difícil, pero ya teniendo un corte sagital, una reconstrucción sagital, ¿no?, en donde tenemos una vista lateral, más bien ya en una reconstrucción sería una vista lateral, podemos ver cómo la deformidad creció hacia la parte dorsal, ¿no?, más que hacia la parte plantar, ¿no? Y aquí también podemos verlo, ¿no? Aquí tenemos la articulación metatarsofalángica, sabemos que la cabeza del metatarsiano tiene esta superficie articular más hacia la cara plantar, así como los cóndilos, ¿no?, y este canal condilar en la falange proximal. Entonces podemos ver ya a muchísimo más detalle toda esta neoplasia, ¿no?, que es, como les digo, es una neoplasia benigna, y poder planear su cirugía y si le sabe que, pues sí, precisamente no puede mover su dedo por esto, y si nosotros la quitamos ya vimos que la superficie articular está respetada, entonces resecándola probablemente tenga movilidad nuevamente su dedo, y pues así se puede manejar, ¿no?, en la consulta. Y la programación quirúrgica que les decía. Ahora, por ejemplo, los artefactos, pues es esto, ¿no?, que estábamos viendo. Esto sería un corte sagital de un talón, de un pie y tobillo, básicamente, donde estamos viendo la colocación de dos tornillos en una osteotomía, que no sé si alcancen a ver aquí, ya está consolidada. Es una osteotomía que se hace en pacientes con algún grado de pie plano, pero pues en este caso también el paciente era un paciente diabético que tiene unas secuelas, un osteofito plantar por Charcot. Pero bueno, nosotros podemos ver en este tipo de tomografías que por la técnica utilizada no hacen artefacto y se ven claramente, ¿no? Si se fijan acá en la parte de la izquierda, la imagen de la tomografía, pues casi no hay artefacto metálico, o sea, la imagen se ve bastante bien. La imagen se ve bastante bien. ¿Dónde quedó? Y pues se aprecia y se puede evaluar, ¿no?, en toda la longitud. Por ejemplo, si pensamos que la osteotomía no ha pegado, se puede ver en los diferentes cortes si no ha pegado, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en esta de extremidad inferior, que tenemos una rodilla, ¿no?, y una tibia y peroné, ¿no?, en la pierna, estamos viendo cortes
transversales para ver, podemos medir la angulación que tiene la patela con respecto a los cóndilos femorales, ¿no? Por ejemplo, si hay algún otro defecto articular. No sé si alguien hasta aquí tenga alguna duda o algún comentario, pues bienvenidos, porque todavía faltan algunas imágenes que yo creo que es lo interesante de ver y de correlacionar, por ejemplo, nuevamente manos, ¿no? En trauma, ya directamente la fractura del hueso piramidal, pues aquí podemos ver en los cortes transversales y en el corte sagital, y mucho mejor en la reconstrucción como el hueso pues no está en el lugar en donde debería de estar, ¿no? El hueso pues claramente está por otro lado, y en estas imágenes podemos ver cómo sí hay una solución de continuidad aquí en la cortical que nos habla de que también tiene una lesión, y pues acá por más pequeña que sea, pero pues está fracturado, ¿no? Fractura del ganchoso, ¿no? Que es la apófisis unciforme, ¿no? Del gancho, ¿no? Del ganchoso, o el gancho del ganchoso, perdón, en la hilera del carpo, en donde podemos ver precisamente aquí en las reconstrucciones, ¿no? Se ve pues básicamente que estuviera bien, pero si se fijan esta línea que se ve aquí abajo nos habla de que sí está fracturado, y en estos cortes, ¿no? En un corte transversal pues podemos ver, ¿no? Cómo está separado del resto del cuerpo del hueso, ¿no? Del ganchoso como tal, toda esta apófisis unciforme, y en esta vista sagital, pues como también se observa, ¿no? Esa solución de continuidad, y son, por ejemplo, fracturas que si nosotros pedimos radiografías simples, pues pueden pasar desapercibidas y nosotros podemos poner al paciente a hacer cosas y a moverse y casi casi parece de mano que no le va a pasar nada cuando en realidad está fracturado, ¿no? Una fractura de escafoides que es muy frecuente, ¿no? En las caídas, ¿no? Con extensión dorsal de la muñeca. Si no se rompe el radio distal, muchas veces el escafoides, que es este huesito que está aquí, pues se fractura, y muchas veces si no está desplazada esa fractura en una radiografía simple, pues no se va a apreciar hasta que ya pasó mucho tiempo, ya hubo reabsorción de los rebordes óseos y entonces se hizo más evidente ese espacio, pero en agudo muchas veces lo que necesitamos es pedir una tomografía para corroborar esta fractura, ¿no? Que lo estamos viendo inclusive aquí en la reconstrucción, afortunadamente en este caso estaba alineado. O fracturas distales del radio, sobre todo en pacientes con fragilidad ósea, que son traumas menores, que no tienen una deformidad gruesa o grosera como muchas veces vemos en los servicios de urgencias, que llegan con la famosa fractura de Coles, que es radio distal, con una desviación dorsal. Ojo, no todas las fracturas de muñeca o de radio distal son de Coles, pero en este caso, por ejemplo, los pacientes que tienen fragilidad ósea presentan patrones de fractura en ocasiones impactados o no desplazados, como lo podemos ver aquí. Si nosotros vemos, ¿no? esta vista en este corte sagital, no estamos viendo aquí la hilera proximal del carpo y aquí tenemos la superficie articular del radio, pues prácticamente se ve una cosita de nada, ¿no? En esta parte eh, del radio, que lo corroboramos en este corte transversal. No sé si lo alcanzan a ver, pero aquí con la flechita se los estoy señalando, que es una cosita de nada. Y ya en la reconstrucción en tercera dimensión, pues podemos observar cómo está ese fragmento ahí, que tiene una discretísima depresión ahí a nivel articular, pero pues que está fracturado y que no va a ser el mismo manejo que le vamos a dar al paciente que si no estuviera fracturado, y sin este tipo de estudios nosotros no lo podríamos notar, y probablemente le estaríamos diciendo al paciente que vaya a terapia física y movilice, causándole después un problema en la articulación, ¿no? Si de por sí una fractura con un componente articular o con un trazo articular nos va a predisponer a una artrosis temprana, pues con más razón si lo ponemos a moverlo, ¿no? Entonces en este caso pues habría que inmovilizarlo, dejar que pase el tiempo suficiente y consolide, y entonces ya después mandarlo a terapia. Y como pueden ver, la imagen nos va a pautar y nos va a dar la indicación del tratamiento definitivo, ¿no? Ante esas sospechas. Regresando un poquito a los artefactos metálicos, que pueden ser, en nuestro caso, pues las osteosíntesis, que son las placas, los tornillos, las grapas, las fijaciones, que en este tipo de tomógrafos, pues se ven, por ejemplo, esto es una prótesis de hombro, se ve inclusive cómo está el vástago por dentro. En un corte transversal, si se fijan, se alcanza a ver el vástago, ¿no? Si nosotros lo vemos así como una rebanada transversal. Normalmente cuando hay artefactos se dispara como que el brillo y no se alcanza a ver ni siquiera la estructura hacia alrededor, pero aquí se ve bastante bien, ¿no? O en estos casos en donde se pone una placa, ¿no? Con tornillos, entonces se alcanza a ver la placa y los tornillos. Aquí, si se fijan en donde están los tornillos, se alcanzan a ver como zonas oscuras, ¿no? Que se llaman radiolúcidas, si se acuerdan. Si es que ya vieron generalidades de rayos X, que me imagino que sí, porque ya van avanzados en el curso. Los artefactos son mínimos, ¿no? Entonces se alcanza a ver, por ejemplo, en este tornillo hasta las cuerdas del tornillo, cuando es un buen estudio, ¿no? O en este caso, esta falange, ¿no?
se puede inclusive pedir la reconstrucción para ver cómo está la situación del material y cómo aquí pues ha habido un problema en la fijación, e inclusive hay aparatos que ya nos pueden hacer la reconstrucción de los artefactos, ¿no? Por ejemplo, cuando sospechamos que uno de los tornillos se rompe o que hay rechazo de material, entre otras cosas. Este es en un paciente que se tuvo que hacer una artrodesis, ¿no?, de la muñeca, porque vean toda la parte de los huesos del carpo como ya está bastante deteriorada. Entonces, pues para finalizar la parte, digamos, aburrida, ¿no?, de que es el monólogo, pues recordar que una imagen vale más que 1000 palabras, pero siempre tenemos que tomar en cuenta toda la clínica del paciente, todas las circunstancias que hay alrededor del padecimiento del paciente, nuestra exploración, nuestra percepción, y va a haber imágenes y va a haber situaciones que son muy claras, que son innegables, ¿no? Como en este caso, pues que Lewandowski no metió gol, ¿no?, gracias a que Memo Ochoa le paró el penal, entonces pues no hay de otra, y son muy contundentes y muy claras, ¿no? En caso de las imágenes médicas también, pero sí hay que ser muy crítico e integrar todos los conocimientos que se tienen. Entonces, cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Aquí están mis datos, redes sociales, correo, por si tuvieran alguna duda. Tenemos creo que todavía unos 10 minutitos por si tienen algunas dudas o si quieren que hagamos algún ejercicio con algún paciente que tengo preparado, no sé lo que quieran. Ahora sí que estoy a sus órdenes. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí presente en este momento. Abrimos la rueda de preguntas y respuestas, no sin antes pedirle de favor que nos pueda compartir esto, lo que nos acaba de mencionar, si tiene un caso práctico para que nuestros participantes se animen también a preguntar. Gracias. Claro que sí, entonces permítanme, voy a dejar de compartir para abrir el caso. Pues ya estoy viendo los comentarios que dicen Ecuador campeón, pues vamos, que quede un campeón latinoamericano y ya con eso nos damos por bien servidos, yo creo. Bien, entonces, déjenme ver si no me ha sacado de la sesión de donde había buscado. Sí, denme un minutito. Este caso que les voy a compartir es el caso de un paciente diabético, ¿no?, 60 y tantos años. Bajando las escaleras se tropieza, ¿no? Empieza con dolor intenso, obviamente, con incapacidad para poder deambular. No puede apoyar, empieza a tener aumento de volumen en esta zona y pues lo ve en urgencias y resulta que pues el paciente tenía una fractura, ¿no? Pues obviamente con el mecanismo de lesión y con la presentación clínica pues se sospechaba de que pudiera tener una fractura, y entonces lo que hicimos fue pues en urgencias pedirle una radiografía simple. Ya estoy entrando aquí para poder pues descartar o confirmar el diagnóstico, y sí confirmamos que estaba fracturado, pero pues ya se imaginarán el tipo de fractura que tuvo para que yo le tuviera que pedir después una tomografía, ¿no? Entonces, en lo que abre, que ya está abriendo, me está comentando, tenemos una pregunta, ¿no? Si una fractura de carpo siempre va a cirugía. No siempre, siempre hay que valorar varias cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso que vimos que es una fractura de escafoides, mientras esté alineada se puede inmovilizar y observar porque tienden a desplazarse, y además en una fractura de escafoides hay que ver la zona porque puede sufrir necrosis avascular. Entonces, ¿tiene altas probabilidades de ir a cirugía? Sí. Siempre, definitivamente no, pero más que sí no. No sé si me di a entender, pero así es. Entonces, déjenme les comparto pantalla. Entonces, este paciente que les decía, pues se le pide su resonancia porque pues sus radiografías simples son estas, ¿no? Entonces, podemos ver en la anterior, en la proyección anteroposterior, ¿no?, del tobillo, cómo tenemos una fractura, ¿no?, de toda la tibia distal multifragmentada, inclusive con un trazo aquí en peroné, que pues de buenas a primeras y con el antecedente del paciente, que es un paciente diabético, pues no podemos nada más enyesarlo y ya, ¿no? Tenemos que obviamente restituir lo más que se pueda esta conminución, darle soporte, darle longitud, evitar que se colapse, evitar que se pueda hacer una deformidad, y pues por eso va a cirugía. Pero bueno, la intención no es contarles como tal todo el caso, sino ver sus imágenes, ¿no? Entonces, pues, vamos a empezar con el corte coronal, ¿no? Ahorita que yo creo que se está cargando. Entonces, bueno, aquí podemos ir viendo en el corte coronal, pues ahí lo primero que se observa, si se acuerdan de la anatomía, pues son los dedos de los pies, ¿no? Entonces vamos de anterior a posterior, ahí ya se empiezan a ver los huesos del tarso, ¿no?
Y entonces ahí empezamos a tener ya los huesos del retropié por abajo del calcáneo y el cuerpo del astrágalo arriba. Y entonces podemos ir evaluando ahí la superficie articular que aparentemente está bien, pero nosotros aquí ya podemos ver cómo si tiene una impactación, ¿no?, hacia la parte lateral, ¿no? Tenemos toda esta parte de aquí fracturada, tenemos, ya vieron, inclinada, inclusive el espacio articular se ve disminuido ahí hacia la parte medial, ¿no? Y podemos ir siguiendo los patrones de la fractura, ¿no? Cómo vienen los fragmentos hasta arriba, ¿no?, hacia la parte más proximal. Y eso solamente en el corte coronal. Entonces, cuando nosotros vemos esto, pues tenemos que evaluarlo en todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos vamos al corte sagital. Y entonces nosotros tenemos que hacer esto. Con cada imagen que nos da el laboratorio, pues tenemos que manipularlo pues para ir viendo, ¿no?, a profundidad. Y nosotros podemos ir viendo de lado a lado. Nosotros, por ejemplo, aquí estamos viendo primero que está apareciendo la fíbula, ¿no?, el maleolo fibular. Entonces estamos viéndolo de lateral a medial. Y pues ahí en lateral tenemos que la fíbula, si se fijan, la continuidad de las corticales no está respetada, inclusive aquí se ve como sobrepuesta, ¿no? Entonces una fractura pues clara ahí en la fíbula o en el peroné. Y ya, digamos, viéndolo de la parte lateral, pues como también aquí se empiezan a ver las partes de la fractura de la tibia, como si tiene un hundimiento anterior, ¿no?, de toda esta parte de la superficie articular, ¿no?, un desplazamiento hacia posterior, ¿no?, y una conminución, ¿no?, en la metáfisis, ahí en la parte del hueso esponjoso, que se tiende a aplastar bastante, ¿no? Aquí se ve cómo viene el trazo de fractura, ¿no?, como si está comprometida la articulación, como todo el maleolo posterior también está separado, que es también importante. Y pues así nosotros vamos pensando, ¿no?, en qué es lo que se le tiene que hacer al paciente, qué tipo de implantes le vamos a pedir, ¿no? En el corte axial, ¿no?, que es el que nos falta, o transversal, pues igual estamos viendo de superior a inferior, porque pues aquí yo siempre les digo, es como si piden, hay un corte aquí que utilizamos para hacer caldos, se llama chambarete, que está el huesito, ¿no?, el tuétano, que es la parte de la médula que es muy rica, y todos los músculos alrededor. Entonces eso nos habla de que estamos justo en la pierna, ¿no? Y de ahí vamos hacia abajo, ¿no?, que la parte distal. Inclusive podemos ir siguiendo, nosotros sabemos que esto es la parte anterior, la tibia pues prácticamente en su aspecto medial es subcutánea, y podemos ver la fíbula, ¿no?, por aquí detrás, la parte lateral, y podemos ir siguiendo la tibia, y podemos ya ir viendo, ¿no?, como desde qué altura ya se empieza a ver el trazo de fractura. No sé si lo alcanzan a ver, y cómo se empiezan a componer estos trazos. Inclusive aquí en la fíbula ya se empieza a ver la parte donde se origina la fractura, ¿no?, cómo los huesos empiezan a perder su morfología normal y van apareciendo los diferentes fragmentos. Aquí la tibia, por ejemplo, se ve que además de este fragmento que ya estábamos viendo en la parte lateral, hay uno póstero-medial, ¿no?, y hay una laja ahí de cortical en la parte anterior, en donde pues ya prácticamente aquí la morfología normal de la tibia pues se ha perdido por completo por la multifragmentación o conminución que tenemos, ¿no? Inclusive aquí ya podemos ver en el parénquima óseo, ¿no?, cómo también pasan todos esos trazos de fractura, y pues tenemos, pues lo que yo como le digo al paciente, un verdadero desastre, ¿no? Y aquí pues ya llegamos a la zona del tobillo, ¿no? Ya estamos viendo aquí el astrágalo, que pues no tiene ningún problema. Ya podemos ver hacia antepié, ¿no?, el escafoides, todos los huesos del tarso, etcétera, etcétera. Y pues la belleza de todo esto, pues es poder ver las reconstrucciones, que no recuerdo cuáles son reconstrucciones estas que dicen exactamente. Entonces nosotros pues tenemos las radiografías simples, tenemos ya los cortes, pero pues para planear la cirugía y ver cuántos fragmentos, digamos, macizos tenemos, pues tenemos estas reconstrucciones en donde nosotros podemos ir rotando la extremidad pues para verla de diferentes ángulos, ¿no? Podemos ver la parte posterior cómo está, ¿no? Podemos observarla desde arriba para ver qué tanto se ha impactado, ¿no?, la diáfisis de la tibia hacia la articulación, ¿no?, si vamos a tenerle que hacer tracción o no. Si nosotros la viéramos desde arriba, ¿por qué se ven así como abiertos, ¿no?, en esos cortes axiales? Y pues nos ayuda a planear nuestra cirugía. Y pues, por ejemplo, tenemos la rotación hacia el otro lado, ¿no?, que nos ayuda a ver en la parte medial, ¿no?, cómo están ahí los trazos de los fragmentos, y podemos, como les digo, planear bien, ver cómo está ascendido toda la parte del maleolo posterior que está aislado, y otra laja que va más hacia posterior, cómo hay una apertura importante, ¿no?, aquí que tenemos nosotros que reducir y fijar, ¿no? Y pues todo eso es pues mucha información valiosa para nosotros poder planear la cirugía y poder minimizar las secuelas pues que le puede traer esto al paciente, ¿no? Toda la parte anterior como está pues prácticamente perdida, ¿no? Esta ceja anterior
de la tibia. Entonces va a tener unas secuelas pues de por sí, por su diabetes y por el tipo de fractura importantes, pero bueno, con la cirugía tratamos de contener lo más que se pueda. No sé si alguien tenga, este es el caso, ¿no?, que les traigo, si alguien tenga alguna otra pregunta o algún otro comentario, pues también para poder que sigan con su horario, no sé si tengan alguna presentación después que esta o ya no. Sí, doctor, todavía mantenemos una charla siguiente después de esto de aquí. Solamente nos realiza una pregunta por interno en nuestro chat de WhatsApp. ¿Cuál Muy bien. sería el procedimiento que deben hacerse en casos de emergencia? En casos de emergencia, ¿de qué? Porque aquí acuérdense que cuando somos médicos, estudiamos medicina, estamos en esta área, tenemos que ser los más específicos posible. Entonces no es lo mismo una emergencia cardíaca que una traumática. Quiero pensar que la pregunta va orillada hacia lo traumático. Bien, si son médicos de urgencias o médicos generales, lo que hay que hacer primero es tomar imágenes simples de radiografía en 2 o 3 proyecciones. Las más frecuentes son en proyección anteroposterior y lateral, casi siempre. En algunas se pueden pedir oblicuas e inmovilizarlo. ¿Cómo? Pues como puedan ustedes básicamente inmovilizar, aunque sea medio mal, es mejor que no inmovilizar. Entonces, creo yo que, pues obviamente hay otros cursos, hay otras áreas, ¿no?, del conocimiento que les pueden enseñar los procedimientos y cómo se inmoviliza en este caso, pero si en un trauma de urgencia, ante sospecha de esto, hay que tomar los rayos y en lo que están, inmovilizar al paciente para poderlo referir al especialista, ¿no? Aprender bien que hay ciertos tipos de lesión traumática que sí son una urgencia real y otros que no. Esto, por más aparatoso que se ve, no es una urgencia real porque no pone en peligro la vida. Pero, por ejemplo, una luxación en donde la articulación pierde congruencia sí es una urgencia real, porque puede haber estructuras vasculares dañadas, puede haber estructuras neurológicas dañadas. Inclusive, muchas veces el hueso, si no tiene el aporte vascular o en su posición necesaria, puede perderse, ¿no? Entonces, ahí sí, o por ejemplo una fractura expuesta en donde nosotros ya vemos que a través de una herida de la piel el hueso tiene comunicación con el medio externo, lo cual hace pues muy probable que el hueso se infecte y se produzca una osteomielitis. Entonces es una urgencia real en donde hay que acelerar todos los procesos y poder hablarle al especialista para que se haga un aseo quirúrgico, etcétera, etcétera. Pero en general, ante sospecha de una lesión musculoesquelética, es tomar imágenes e inmovilizar, ¿vale? Muchas gracias, doctor. Puntualizando la pregunta, nos dicen, en el caso del jugador saudí que fue impactado por la rodilla de su compañero, ¿cuál era la primera acción a tomar en este caso la fractura del rostro? Bueno, en este caso, pues como les decía, ¿no?, en la parte de traumatología está un poquito ambiguo el término, porque eso ya no lo vemos nosotros, ya los traumas de cráneo los ve en este caso un cirujano maxilofacial. En este caso, inmovilizar está un poquito complicado, la verdad es que yo desconozco si hay algún insumo para inmovilizar la cara como tal, pero pues básicamente lo que hicieron fue una tomografía y las imágenes que están circulando son de una tomografía de cráneo con reconstrucción donde se ve el tipo de fracturas que tuvo, ¿no? Y pues evidentemente pues va para cirugía para poder restablecer la anatomía lo mejor que se pueda. Pero sí, de urgencias en este caso pues yo creo que es trasladarlo al hospital, ¿no?, para precisamente hacer ese estudio, corroborar la lesión y en este caso poder planear la cirugía de una manera correcta y con tiempo, ¿no? Muchas gracias, doctor. Nos realiza una pregunta José Luis Intriago. Dice, ¿las fracturas del tercio medio de la clavícula se operan? Depende, las fracturas de clavícula son muy particulares porque, como les digo, siempre hay que evaluar todo, hay que ver la perspectiva, hay que ver todo. La clavícula como tal es un hueso que solamente nos sirve de soporte o de inserción muscular, entonces es un hueso que si nos lo quitan no pasa absolutamente nada. Tal vez se vea un poquito comprometida la estabilidad del hombro, pero hay pacientes que nacen sin clavículas. Si ustedes han visto Stranger Things, ¿no?, uno de los actores, Gaten Matarazzo, tiene esta enfermedad donde no tiene clavículas y pues ahí lo ven inclusive siendo famoso, ¿no? Eh, Bien, en un tercio medio de clavícula hay que evaluar si hay un desplazamiento o no. Si no hay desplazamiento, pues prácticamente se puede dar manejo conservador y consolidará bien. Si hay un desplazamiento, también hay que evaluar si hay un acortamiento muy grande o si no, si ese desplazamiento por las tracciones de las inserciones musculares está hacia la piel y hay un riesgo inminente de una ruptura o no, y entonces sí se considera la cirugía, ¿no? Entonces, si hay un acortamiento muy grande, si es bilateral, entonces hay casos en donde sí, pero siempre hay que evaluarlo. No hay una respuesta contundente para si se tienen que operar o no. Depende del caso. Muchas gracias, doctor. Nos realizan una última pregunta dentro de nuestro chat de WhatsApp. Nos dicen,
¿cuál sería el procedimiento a realizarse cuando el cuerpo empieza a rechazar los implantes metálicos? Es muy buena pregunta. Hay cierto porcentaje de pacientes que rechazan los implantes metálicos y pues básicamente no hay nada que hacer, lo que hay que hacer es retirarlos, ¿no? No hay manera de que por cuestiones de terapia, medicamento, tiempo, vaya a aceptar el cuerpo esos implantes. Si ya hay un diagnóstico de que el implante está siendo rechazado, se debe de retirar. ¿Por qué? Porque el implante cuando se rechaza el hueso empieza a crear un proceso que le llamamos lisis, ¿no? Que básicamente es que se empieza a deshacer alrededor del implante para no estar en contacto con el implante, y esta lisis ósea puede hacer que el hueso sea frágil y causar una fractura patológica. Entonces, si ya hay manifestaciones clínicas y una confirmación de que el material está siendo rechazado, pues lo ideal es quitarlo. Doctor, muchas gracias por su intervención. De esta manera estamos cerrando su conferencia. Solamente pedirle un último favor, si nos puede enviar un mensaje para todas las personas. Y cómo no, agradecerle desde la cabina máster de Lemens Capacitaciones y que esperando que a nuestro símil de México le vaya de lo mejor ante Argentina Este día sábado domingo, está pero difícil. Es el sábado, pero pues ahí vamos con todo. Esperemos que sí. Ya se le ha dado batalla. Y pues nada, el mensaje pues es eso, igual mucho éxito para Ecuador, que tenemos jugadores ecuatorianos acá muy queridos y muy buenos, aunque no jueguen en el equipo que uno le va, pero bueno, no pasa nada. Las veces que he tenido oportunidad de viajar a cualquier país de Latinoamérica he encontrado que hay más similitudes que diferencias entre nosotros, y entonces pues nada, el chiste es sumar, apoyarnos y pues en este tipo de eventos también educativos pues aprender de las diferentes perspectivas y de las diferentes experiencias de los ponentes para poder sumar también, conocer y poder ser mejores profesionistas todos los días. muchas gracias. Son las palabras del doctor Hugo Torrano, quien nos ha acompañado este día desde nuestro hermano país de México. Doctor, un abrazo a la distancia y que tenga un feliz fin de semana. Gracias igualmente. Saludos.